Hoy tenemos con nosotros a Marisa Méndez en esta serie de 10 años, 10 entrevistas que estamos llevando a cabo con Performa. Y estoy muy contenta de tenerla con nosotros. Marisa es realmente un referente en el tema de marketing jurídico. Es española, es abogada. Y lo primero que uno ve cuando revisa su LinkedIn son 3 puntos que llaman la atención. En primer lugar, que ha estado en Super firmas de abogados. Ella, siendo abogada, estuvo en Clifford Chance. Luego, cuando más o menos ya nos contará, pero deja el derecho, pasa a Allen Overy en Londres durante un par de años como en el área de Business Development y de Marketing. Y luego hace muchísimas cosas, pero entre ellas trabajar primero como consultora externa de firmas de abogados en temas de comunicación, de marketing, desarrollo de negocios, y luego da un cambio muy importante que es deja, aparentemente ya nos contará, el derecho y se dedica a la psicoterapia. Entonces, bueno, Marisa, te quiero dar la bienvenida, agradecer desde ya por esta conversación. Cuéntame un poquito qué es lo que encontraste o que viste que querías cambiar en los despachos, ¿no? Y qué hacen que tú empieces a tomar este camino que, bueno, que te lleva hacia donde estás ahora. Es que me encantaría decirte que era algo como muy planificado, muy estratégico, pero en realidad he ido como siguiendo las pautas, he ido siempre como que algo me faltaba. Hubo un tiempo que estuve en Secondment, cuando estaba como abogada, y vi cosas que del lado del cliente que eran mejorables y del lado nuestro que eran mejorables, como mucha comunicación. Entonces, cuando tuve la oportunidad de entrar a desarrollo de negocio, era bastante mi inspiración. Por ejemplo, una de ellas era preguntarle siempre a los clientes. Eso fue algo que para mí era esencial. Vamos a preguntarles, vamos a dejar de pensar qué necesitan. Esa quizás una de ellas. Y luego poco a poco todo el factor más humano, es decir, ir quitando los títulos y los cargos y los puestos y las empresas y empezar a hacer relaciones mucho más de un ser humano a otro. Entonces ese es el camino en el que poco a poco fui pues primero especializándome en inteligencia emocional, después en programación lingüística y buscando muchas respuestas hasta que al final entré en psicoterapia. Pero como yo te diría que creo que siempre he sido muy consciente de que el valor del abogado no es solamente el delivery, lo que entregue, el contrato, sino cómo está ese abogado, qué relación, cómo es la dinámica relacional con los clientes. Y algo que ahora, que trabajo mucho con el sistema nervioso, algo que es cuanto mejor estamos, es cuando más creativos nos volvemos, más listos. Se nos ocurren eso por lo que pagan los clientes, ¿no? Sobre todo en este tipo de firmas. Es que quiero que me digas algo que nadie me ha dicho. Para decirme lo mismo tengo muchos. Entonces creo que esa ha sido una búsqueda de que algo faltaba en este puzzle y poco a poco lo he ido encontrando en la psicología, en la neurociencia y en la sistémica, en las relaciones. Sí, Marisa, ¿y cómo fueron los primeros años de trabajo en desarrollo de negocios, marketing con abogados? Primero en Allen Overy Sherman y luego como consultora externa. ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir o nos puedes contar? ¿Hubo obstáculos? ¿Fue difícil? ¿Fueron difíciles esos años? Cuéntanos un poquito. Sí que hubo obstáculos y me acordaba de ellos el otro día hablando con compañeros, porque yo al tiempo en que me enfrento a esta dirección, ¿no? Tenía un apoyo increíble desde Londres, donde estaban como años luz de lo que estábamos haciendo aquí, y tenía un apoyo increíble, pero yo al tiempo estaba haciendo un máster en marketing y gestión comercial. Entonces, claro, no solamente yo me encontraba como que veía el futuro con lo que hacían en Londres, pero también veía el futuro con lo que hacían mis compañeros que estaban en producto o en servicios. Entonces, claro, el gran obstáculo que me encontré fue, yo veía todo lo que podíamos hacer, sobre todo a nivel estratégico, y que lo me encontraba, que es algo que he aprendido con el tiempo, aquí los años y la madurez ayudan, es que las cosas hay que hacerlas a su tiempo, ¿no? Entonces me encontraba lo que yo empecé a llamar el marketing de colores, ¿no? De vamos a hacer mucha táctica, mucho marca, muchas cosas que
reconozco que a mí me frustraba mucho porque quería entrar ya en estrategias, quería ya entrar en cosas. Y ahí fue una decisión que yo creo que fue muy importante que tomé, estas decisiones que uno mira atrás y dice, qué bien que lo hizo, que fue salir e irme a una consultora. ¿Por qué? Porque siento que me habría frustrado mucho, de hecho ya empezaba a frustrarme y ahora ya esto, pero me habría tenido que quedar muchos años para poder hacer lo que yo veía en aquel momento. Y desde la consultora me permitió entrar a muchísimos tipos de firmas en donde la estrategia era más fácil, porque eran firmas que empezaban, eran firmas más pequeñas, eran firmas con especializaciones muy hiperespecializadas, en el que todo este trabajo era mucho más fácil de hacer sin sentir que se desordenaba todo, ¿no? Entonces, sí, el marketing de colores que decía yo, cuando me decían, es nuestra directora de marketing, yo pensaba para mí, nuestra directora de marketing de colores, que ahora ya no es así y tengo... Y ya estamos todos en otra dimensión, pero en aquellos inicios, te estoy hablando del año 2001, fíjate, hace 25 años, sí, y al comentarlo con otros compañeros que estaban en los mismos puestos en otras firmas, era un poquito esa la frustración, ¿no? De todo lo que podíamos hacer, pero también peleábamos con algo muy estructural, que era los abogados y el support staff, los abogados y el resto del equipo, ¿no? Han tenido que pasar muchos años para empezar a valorarnos y estar todos siendo conscientes del valor que se da. Pero era algo que antes a los abogados se les exigía todo. Y ellos han ido aprendiendo que es que esto se me da muy bien y esto que lo haga otro que se le da muy bien y que también tiene valor. Pero también peleamos con esas estructuras. Claro, y seguramente trabajar como lo que lo has mencionado, trabajar como consultora externa también te hacía más fácil que te escuchen, ¿no? Ya te traías una experiencia de una firma reconocida y además tú, cómo habías capitalizado tal vez todo este conocimiento y escuchan más a un externo que al pobre business developer o marketero que está dentro de la firma y que lo tienen muchas veces para hacer trabajos muy tácticos más que estratégicos, ¿no? Sí, esto ha ido cambiando afortunadamente y tengo amigos y compañeros que hacen un trabajo excelente, pero sí, no nos dejan por lo menos avanzar, la época que yo viví era mucho más fácil tener voz, participar en las reuniones de socios. También ten en cuenta que entrabas con un tiempo, un presupuesto, un espacio de tiempo y había que aprovecharte, no podían tenerte entretenido haciendo otra cosa porque no entraba en tu propuesta de servicios. Sí. Algo importante, el año 2001 lo has mencionado tú como que empezaste a trabajar como consultora externa. Me parece que en esa época fue también no, como ahí empecé a trabajar en Alena Nobery como directora de marketing. Consultora externa creo que me fui en el 2004. Y el famoso libro rojo del marketing legal o marketing jurídico, que realmente cuando hemos conversado en alguna oportunidad tú dices, Lorena, ese libro ya quedó atrás. No, realmente no pienso lo mismo. Es un libro que es básico para cualquier marketero legal, porque lo que hizo fue concentrarse para mí realmente en los conceptos del marketing aplicados a el marketing de servicios legales, servicios jurídicos. Y antes de que pasara lo que está pasando hoy, que ya es tal mezcolanza, tal mezcla de, ya no sabes qué es de marketing legal, qué es de, pero me parece que todavía es muy claro en los conceptos básicos. ¿Cómo llegaste a escribir este libro? ¿Cuándo fue? ¿En qué año? No lo sé, calculo, no lo sé, lo tendría que mirar. Creo que 2003, me parece. Claro, pero fue después, ¿no? Después de tu experiencia en Alena Nobery. Durante la experiencia. Claro, aquí nos juntamos Almudena Rodríguez, Carmen González y yo. Cada una estábamos de responsables de marketing en firmas muy distintas, pero por tamaño, por implementación geográfica. Pero lo que teníamos en común las tres era justo esto que tú dices, la estructura, no de lo que estábamos haciendo, pero sí lo que teníamos, la función era capaz de hacer, la teníamos muy clara. Y entonces, de hecho, fue un libro que nos ofrecieron una editorial hacer, porque no había nada en el mercado. Yo en aquel momento también estaba dando clase creo que fui de las pioneras de marketing en el IE, marketing para abogados. Dentro de los másters de los LLMs y fue curioso como tres manos, pero encajamos enseguida, yo esto, luego lo íbamos revisando, pero
todo lo que aportábamos era esta mirada como muy, muy estructurada. Es como, sí, me hace gracia lo que dices, porque sí, es como todo esto es lo que somos capaces de hacer. Y creo que de esto estoy hablando sin recordar momentos concretos, pero tengo que había mucho de reclamar la posición y de lo que era capaz de hacer el departamento de marketing, mejor dicho, la función de marketing. Porque hay una cosa muy divertida con este libro, que cuando nos dijeron que pensáramos quién queríamos para el prólogo, nos miramos las tres y dijimos el mismo nombre a la vez, que fue Rodrigo Uría. Y entonces fuimos a través de alguien, rápidamente, fue muy fácil. Le enviamos el manuscrito y nos contestó, nos invitó. Digo, os invito al despacho, os quiero conocer, pero para decirnos que él no podía escribir un libro porque en aquella época Uría Menéndez no tenía departamento de marketing. Como en plan, os habéis equivocado, no. Y ahí fue cuando le contestamos, no, sí, por eso queremos, porque lo que buscamos es hablar de la función de marketing. Y si tenéis marketing, aunque no lo tengáis puesto un título ni tengáis a nadie encargándoos, ¿no? Pero lo que buscamos, que es satisfacer las necesidades, anticiparlas, esta imagen diferenciada en el mercado, incluso de los profesionales, digo, ya lo tenéis. Entonces fue un libro muy fácil de escribir y que, bueno, creo que recordar que varias firmas lo utilizaron y se lo obligaban a dar a todos sus socios para que vieran el potencial. Y yo creo que también eso permitió a muchos decir, fíjate, es que veo el currículum de estas chicas, es que yo esta formación no la he hecho, es que yo me sigo especializando en mis temas de derecho. Entonces fue como, ala, vayamos montando departamento, ¿no? Así que sí, no, guardo muy buenos recuerdos de ese libro. Mira, yo te sugeriría que lo reediten porque me costó muchísimo encontrarlo hace varios años, tuve que buscar por todos lados, lo conseguí, pero sí te aconsejaría reeditarlo porque, como te digo, es una excelente fuente, es de lo primero conceptual y es muy bueno. Sí. Así que lo recomiendo a todos que lo revisen, que lo lean. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, pasándonos a algo que ya es más tuyo hoy en día, ¿no? Con todo el desarrollo que has tenido, formándote como terapeuta, trabajando con personas. Tú me has contado en algún momento que también mientras hacías, no la transición, ¿no? Pero en tus primeros años, y seguramente ahora mucho más, trabajabas con abogados directamente, haciéndoles, no te digo que terapia, psicoterapia, sí, pero a lo mejor sí, no lo sé, pero muy directamente. Quiero saber cómo ves hoy la cultura en los despachos de abogados y si ves que realmente ha habido un cambio en la manera de trabajar. Bueno, que ha habido un cambio, es así. Ha habido un cambio y muchas veces me pasa, ¿no? Pienso cómo trabajaba yo, las horas, las exigencias, y sé que ahora hay unas situaciones mucho más ordenadas, más organizadas. O sea, podemos decir que yo creo que el gran cambio es más organización. Mi duda es, y la respuesta va a variar mucho de un despacho a otro, es, y no tanto como sectores, si esto viene dado en ocasiones porque el cliente así lo exige y así lo demanda, en otras porque el propio situación social, las propias dificultades para conseguir determinado talento obliga también a volverse mucho más organizado. Pero me interesaría mucho que esto fuera algo que fuera surgiendo directamente desde las firmas. ¿Para qué? ¿Por qué creo que esto es muy importante? Porque las firmas de abogados, y ya me voy a abogacía de los negocios y me voy a las firmas más top, que era un poquito lo que estaba yo pensando con el tema de lo que pedimos, qué es lo que necesitan los clientes. Abogados lo más capaces, lo más seguros, lo más creativos posibles. ¿Para qué? Para que saquen lo mejor de todas sus capacidades y puedan ofrecer las respuestas más insólitas, más creativas y más eficaces. Y eso no es posible, entonces esto es lo que llamamos entornos de altísimo rendimiento. Entonces, ¿qué necesita el alto rendimiento? Necesita una seguridad organizacional, es decir, entornos en los cuales yo pueda decir esto no está bien sin miedo a represalias, o entornos en los que yo pueda decir esto no lo sé sin miedo a que eso signifique dudar de la capacidad, porque
Si no hacemos eso, y entornos que tengan en cuenta que son seres humanos y que necesitan sus tiempos para recuperarse, para celebrar, para pensar, para distanciarse. Entonces, creo que han cambiado y creo que ahora mismo con todo el impacto de la inteligencia artificial necesitan de verdad pararse un momento, aprender todo lo que sabemos ya desde la neurociencia para poderlo incorporar y seguir generando. Es un sector que lleva siglos funcionando muy bien. Entonces, pero sí creo que habría que añadirle ahí una H a la abogacía de humanizarlo. Sí, Marisa, yéndome un poco al tema, volviendo un poco más al tema central de cultura, o sea, sí me ha pasado, nos ha pasado que conocemos, por ejemplo, firmas en donde tienen una cultura tal vez muy rígida, muy estructurada, y que siguen manteniéndose en digamos, en los estamentos más altos en cuanto a posicionamiento frente a clientes, mientras que otras que tienen tal vez mejores culturas, en el sentido de mejor, no hay mejor ni peor, pero distintas, más amigables, no logran ese posicionamiento. Lo que quisiera entender es qué hace que se mantenga, que los equipos de abogados decidan seguir esta línea rígida. Es un tema de salario material, lo que hace que si yo te pago, me someto, entonces yo como abogado me someto realmente. Quiero entender un poco cómo es que funcionan estos temas. No lo tengo tan claro, la verdad. ¿Qué hay que hacer? Ya, es que a ver, yo creo que es mejor bajar, porque intentar generalizar en esto nos lo hace muy difícil. Creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que estas culturas, que dices tú, como más amigables, más saludables, ¿no? A veces no es toda la firma, a veces son determinados departamentos. Yo creo que tendremos que mirar a el intraemprendimiento, qué sucede dentro de firmas, ¿no? Y poder hacer comparativas, ¿no? De qué funciona, qué no funciona. Y luego también tenemos que estar atentos porque creo que el tema de la cultura es un tema grande y que no siempre se baja como toca. Pero luego también qué pasa cuando determinadas personas muy valiosas para la firma, pero que buscan trabajar de una manera más organizada, más ordenada, que no significa con mayor bienestar, que no significa con menos exigencia, ¿vale? Salen de esas firmas y se van a montar otra. Entonces, claro, dices, hablas como de algo, como una estructura de sometimiento, ¿no? De apaciguamiento, de que no haya problemas, pero creo que ahí tendríamos que entrar con una especie de lupa dentro de cada entorno, porque algunos que a lo mejor parecen que están sometidos tienen su pequeño reino en el que todo funciona muy bien y a su ritmo, y por eso no se van. Otros a lo mejor se han ido, otros efectivamente a lo mejor entran, y aquí se intercalan. No podemos olvidar, y esto es algo que yo he ido aprendiendo en mi trabajo más de psicología y alto rendimiento, que no todo es el entorno es muy importante, pero las personas que llegan a este entorno vienen con su propia historia, ¿no? Una historia que empezó casi al nacer, otra historia que empieza el día cuando entran a la firma, y que cuando se van tienen también una historia. Entonces, creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia, en el sentido de, si generamos entornos más saludables, las personas en el tiempo que están podremos conseguir más de ellos, podrán trabajar mucho mejor y darnos más lo que necesitan, pero luego además hacemos esa función de que cuando salgan para ir a sus vidas y a sus problemas y a sus desafíos, han estado en un entorno durante un montón de horas diarias trabajando. Entonces, creo que aquí la cultura como tal y tiene que ir como colisionando con el momento social, los momentos políticos, económicos, y también con las personas que tienen. Creo que es un tema de bajarlo mucho más a qué tipo de personas contrato, qué tipo de personas quiero contratar, qué tipo de personas se me van, qué tipo de personas no se van, para poder entender no tanto qué cultura quiero, sino qué está pasando aquí dentro, qué estoy dando, y quién lo valora y quién no.
Ese punto me parece, el de quién se queda, quién se va, es fundamental hoy, sobre todo en la época en la que nosotras estudiábamos. Bueno, yo estudiaba, el que entraba en una firma se quedaba por el resto de la vida. Empezó a cambiar eso ya hace bastantes años entre los asociados, ¿no? Los jóvenes ya dejaban, ya fuera porque no encontraban un futuro de desarrollo profesional o porque se les presentaba una oportunidad mejor. Pero lo que estamos viendo ahora es que ya no son solamente los jóvenes asociados los que se van, sino son los socios, ¿no? Y se habla mucho, tanto en Latinoamérica como al norte del hemisferio, de los laterals, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este movimiento de socios que antes no era tan frecuente, como psicóloga o como tú, qué crees que hay detrás de estos movimientos y cuando se dan, qué es lo que hay que cuidar para que no se repita? De nuevo, yo creo que bajamos mucho a cada uno de ellos. Es decir, las razones, yo escribí un artículo hace muchos años que le llamaban los refugiados, ¿no? Si eran lateral hires o eran refugiados, gente que escapaba de situaciones. Entonces yo aquí diferenciaría quien sale de una situación que no le gusta y va buscando, por lo menos el primer objetivo es salir de lo que no me gusta. Si no me gusta pueden ser muchas cosas, pueden ser no me gusta que traigo yo el trabajo y luego no soy parte económica de lo que sucede porque no se adaptan los sistemas de compensación. Puedo escapar de que soy una persona en crecimiento y tengo nuevos intereses y se me tiene encauzado o enjaulado en un área. Puede ser, no me gusta el ambiente, no me gusta cómo soy yo cuando estoy allí o cómo soy en casa cuando salgo de allí. Entonces busco otro entorno. Entonces puede haber, y otros son mucho más estratégicos. No podemos olvidar también algo que se empezó hace unos años, que es el paso a las asesorías jurídicas internas. Antes era como asesoría jurídica interna entre ellos y luego las firmas. Cuando empiezan a enriquecerse, llegando, y desde la administración, y empieza toda esta mezcla de perfiles, también esos movimientos dan mucha más libertad. Puedo estar en esta pecera, me puedo ir a otras. Entonces yo creo que aquí hay dos perfiles y luego está el perfil que dice no, yo necesito crecer, esta casa se me queda pequeña o no está como yo quiero y me voy a otro lado. ¿Y qué podemos hacer? Pues sobre todo yo creo que hay que ser hay una cosa y sabes que no me gusta generalizar, pero a veces hay una comunicación un poco pasivo-agresiva, digo sin decir, según qué entornos, sobre todo cuando... Entonces creo que lo importante aquí es poder hablar con naturalidad, con seguridad psicológica. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué te puedo ofrecer? Si esto no sucede, ¿cómo hablamos antes de que te vayas? ¿No? A veces yo he visto gente que ha salido sin haberse planteado la conversación por miedo a que le bloquearan la salida, a que hubiera determinadas represalias, a que se supiera en el mercado que no estaba bien. Entonces yo creo que todo esto pasa por un poquito lo que te comentaba, ¿no? De dejar de ver puestos y cargos, sino empezar a ver a la persona que tengo delante. Sí, lo que me ha encantado, lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, que la persona que trabaja en una firma pueda ser genuinamente ella, ¿no? Y que cuando regrese a casa, regrese una persona también que esté bien, ¿no? Porque realmente cuando dejamos de ser nosotros para adecuarnos al modelo del lugar en el que trabajamos y luego llegamos a casa pero ya totalmente intoxicados, ¿no? Fastidiados y no podemos ser nosotros tampoco en casa porque estamos contaminados. Sí, y aquí es curioso porque uno de los casos de estudio que más éxito han tenido es el de Amy Schulman, que era socia de DLA Piper. Es un caso además como de 17 páginas y es un caso que mis alumnos o yo cuando estuve haciendo la formación devorábamos. Y lo que tenía Amy es que era una persona que los puestos y el puesto iba creciendo con ella. De hecho, pasa luego de DLA, se pasa a Pfizer, regresa. Una persona que cuando su madre estaba enferma, deja el trabajo y se va a cuidarla y luego vuelve.
¿Y por qué lo puede dejar? Anda, porque confiaba en su equipo y había ido delegando y haciéndolos crecer para que ella poder irse y volver. Es decir, solamente agarrando ese caso está como todas las bases de cómo la persona que más facturaba, no me acuerdo ahora, lo diría de memoria, pero que más facturaba no solamente como era el área de litigation, sino que su margen, su performance estaba muy por encima del resto de los socios, era una persona que iba adaptando el trabajo a su crecimiento vital. Uh-huh. Es importante lo que mencionas porque el tema de la confianza, no siempre uno le pide a los abogados que construyan relaciones de confianza con sus clientes, que trabajen como proyectos compartidos con los clientes, que sean el socio estratégico del cliente, pero hacia adentro, con la gente con la que trabajas, también tienes que construir relaciones de confianza, relaciones de trabajo conjunto, y no para aplicar solamente el tema del cross-selling, sino para que en casos como los que mencionas, poder delegar todo y salir a hacer lo que tengas que hacer. Eso es. ¿No? Pero para eso tengo que dar las condiciones, ¿no? Para saber si estás bien, si estás mal, si has entendido, si no. Sí, no lo sé, como, pues eso, para que todo esto pueda fluir de una manera mucho más razonable, auténtica y bajando presión. Sí. Ahora me pregunto, yo no conozco el caso que has mencionado de esta abogada, pero me pregunto si es que algo parecido podría darse si fuera un abogado y no una abogada. Sería interesante saber si hay algo parecido, pero hay que revisarlo. Seguro que sí, yo he conocido algunos. Sí. Marisa, para terminar ya con esta conversación, me gustaría que nos comentes sobre cómo ves tú no sé si invasión o esta nueva etapa en la que estamos viviendo desde hace un par de años, muchos años en realidad, pero desde hace un par de años de manera democratizada, a raíz de que sale el ChatGPT y está a disposición de todos, primero en noviembre de hace 2 años. ¿Cómo ves tú el aspecto, cómo lo ves en el mundo de los servicios legales, en la entrada de la inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a mí me encantaría, creo que es el tema, porque es un cambio de ciclo, no solamente para los abogados, sino para cómo vivimos, cómo trabajamos. Entonces, creo que sería un buen momento de hacer muy buenas reflexiones, de sentarnos todos, tanto los técnicos como los abogados, como los psicólogos, como sentarnos todos y para dejar de verlo sesgadamente, porque hay una parte, ¿no? Yo hablo por mí, fantástica de ahorro de tiempo, de generar, de poder potenciar, ¿no? Yo a veces pienso que es como si me pusieran aquí, me aumentaran mi disco duro externo, ¿no? Entonces, cosas que pienso las puedo llevar a límites que antes he necesitado años, pero no podemos olvidar que, y lo mucho, sobre todo que decir mucho a los abogados, que todo esto es software, pero el hardware, es decir, nuestro cuerpo, es el mismo. Desde hace millones de años. Entonces, el tema es el impacto que esto puede tener en fatiga, en agotamiento, en cansancio. Entonces volvemos a entrar en la paradoja. Si estoy agotado, si las horas que ahorro con la IA no las aplico a cosas que me vienen a mí para estar suficientemente bien, para poder entrar en esa tempestad de datos, de documentos, de información, de precedentes. Es que claro, no tiene nada que ver cómo trabajaba yo cuando empecé a ser como abogada como ahora. Entonces creo que exige, y vuelvo a la palabra de antes, de la organización, creo que exige una reflexión interesante desde arriba, ¿no? Para poder organizar el trabajo de manera que todas las ventajas las podamos aprovechar para poder trabajar mejor. Bueno, ya lo hemos vivido con los móviles, la hiperdisponibilidad. Es decir, vamos tarde y por disponibilidad, y entonces se aumentan los niveles de estrés crónico. En la abogacía también, y mucho. Entonces me parece que es una muy buena reflexión, pero que debemos estar profesionales de muchas áreas distintas, porque ya no me preocupa tanto lo que hay, sino lo que va a haber. A mí me encantaría saber a dónde vamos, cuál es el potencial de aquí a pocos meses.
¿Para qué? Para preparar a nuestra gente. Yo, Sí, una de las cosas que más veo en consulta es: necesito volver a aprender a desconectar, necesito poder volver a relajarme, sí, o impactos graves, ¿no?, de estrés crónico. Aprendizajes de fatiga visual, ¿no? Yo digo, sí. trabaja al lado de una ventana y para de vez en cuando y durante un rato mira lo más lejos que puedas mirar, a 3.000 kilómetros, tú mira lo más lejos. Claro, ejercicios de extensión, Desconexión. porque si no Sí. empezamos con un... Claro, entonces esa es mi preocupación, ¿no? Si estamos atendiendo al hardware, a nuestro cuerpo, para poder incorporar todo este software. O sea, desde tu perspectiva, por lo que estás comentando ahora, te preocupa más el bienestar de las personas con la utilización de la IA que en el reemplazo que pueda haber, porque la preocupación de muchos de los abogados con los que uno conversa es: no, ya no va a haber, ya no van a ser necesarios los juniors, los asociados, porque lo trabajo con la inteligencia artificial, y por otro lado, cómo van a aprender los abogados jóvenes sin ese hands-on o entrar a hacer, a pensar por el abogado, ¿no? Ese es el otro lado también de la inteligencia. Sí, todo el tema del aprendizaje también me preocupa, reconozco que estoy más en bienestar, porque en el aprendizaje sí estoy viendo, ¿no?, que hay que articular sistemas educativos formativos, tanto en las universidades como en las firmas, porque el errar es básico para el aprendizaje, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no?, cómo. Y pongo el mismo ejemplo, que es: yo estoy en clase, me están contando algo, ¿no? Y entonces, sin dispositivos. Entonces, quiero preguntar una duda. Estoy ahí que levanto o no levanto la mano. Eso tengo ya que gestionar mi tensión emocional de lo que implica exponerme, esa vergüenza, si sucede, ese miedo a que me digan, ¿no? Pero me animo. Entonces, mientras me estoy animando, yo estoy pensando las posibles respuestas a esa pregunta. No voy en blanco, cuéntemelo otra vez, ¿no? Esto además los profes lo sabemos. A ver, ¿qué has pensado, no? Porque sabemos que eso fortalece el aprendizaje. He pensado. Y entonces pueden pasar distintas cosas. Una, que me digan, que haga la pregunta y me contesten de una manera muy borde, agresiva, y que me dé mucha vergüenza. Con lo cual, ya no sé lo que he preguntado, me retiro, no hay aprendizaje ninguno y lo único que aprendo es: si tienes dudas, que levante la mano otro y ya hay aprendizaje. Puede pasar que me atiendan de una manera respetuosa, que es para mí la clave del bienestar, respeto. Desde el respeto me contesten a la pregunta y que coincida con una de las cositas que yo había pensado. Clic, bien, bien, aprendizaje. Pues mira, esto ya lo sabía. ¡Hala! Confía un poquito más en ti la próxima vez. Pero puede pasar algo maravilloso. Que yo levante la mano y que la persona a la que le pregunte de una manera respetuosa me diga y me conteste algo que yo no había pensado. En ese momento, primero la sorpresa, el entorno de seguridad. Digo, ostras, se me abre un aprendizaje increíble. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en los programas de formación, en los programas a la hora de plantear trabajo para clientes, ¿no? Es cómo vamos a hacer para, retirando la IA y no hacer la pregunta fácil, porque si yo hago así, me lo contestan rápido, no tengo aprendizaje. Porque si no, luego va a pasar algo que obviamente nos preocupa a todos, que es: ¿quién va a saber que algo es correcto? ¿Quién va a revisar después? Entonces creo que por eso te digo que me parece que es un momento que, si fuera posible, no es posible, pero parar el mundo un segundito, unos meses, lo paramos, le damos una vuelta, ¿no? Los técnicos nos cuentan hasta dónde podemos llegar y le damos una vuelta para organizarlo, ¿no? Es como cuando, no lo sé, como cuando hacían leyes en Europa y tenían que imaginarse que en el futuro los ganaderos iban a estar con las uñas pintadas con un ordenador ordeñando. Entonces, tenemos que hacer las leyes para ese momento. Entonces, creo que esa es la buena reflexión para ajustar todo. Los programas de aprendizaje también. ¿Qué va a significar ser socio? ¿Qué no va a significar ser socio? Y en tercer lugar, ¿cómo hacemos que nuestra gente llegue sana y salva a final de año? Es que es verdad, porque se están preocupando en muchos casos. Uno ve
ves una oferta impresionante de inteligencia artificial para distintos aspectos del negocio, en el caso de la abogacía, de los negocios. No es muy caro, a veces es muy oneroso y las firmas se pueden, o los despachos, los estudios, los abogados, llenarse de estos productos, pero ¿cómo los utilizas? Y si no tienes a tu gente preparada y realmente enfocada y con una... o sea, hay que prepararse para esto, no se trata solamente de comprar, aplicar, sino que hay que tener una actitud y un foco a dónde quieres llegar con la implementación de estas herramientas. Sí. Sí, Marisa, yo te agradezco mucho. No sé si quieras dejarnos decirnos algo más, pero te agradezco mucho por esta conversación que ha sido breve y como no nos habíamos visto un buen tiempo, creo que casi se nos iba la conversación de las manos, pero será para repetir en algún momento un diálogo como este. Y nada, te quiero agradecer. Saludos hasta Madrid. Felicitarte por el triunfo también. Nuevo. Ya, es verdad, es que lo tenemos muy reciente. Nada, felicitaros por esta iniciativa y me parece muy interesante esto que haces de parar, mirar atrás, ¿no? A mí me ayuda mucho también, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tenemos todavía por ahí pendiente? Y me parece una reflexión muy, muy interesante. A veces va todo tan rápido que se nos olvida que hubo un ayer y que hay un mañana. De verdad, sí. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Te mando un abrazo muy grande y siempre confiando en que pronto vengas por aquí, por Latinoamérica. Nos cuentas, ¿sí? Un abrazo fuerte. Gracias. Chao.